Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Jueves 2 de junio de 2016, bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos de ustedes esa fiel sintonía a nuestro programa, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy, para poder contextualizar precisamente con la realidad las cifras presentadas ayer por el mandatario, me acompaña el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, quien precisamente vamos a comentar aspectos relevantes de este discurso y sobre todo también en medio de mucha expectativa, no solo por los círculos políticos y empresariales, sino también por la población misma, sobre todo cuando se esperaba que en este discurso el presidente Sánchez Serén de alguna manera pues lanzara aspectos relevantes que tienen que ver con las metas y los objetivos logrados en estos 2 años de gobierno, así como también lo que viene por delante. Así es que saludo cordialmente al secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Bienvenido, secretario. Buenos días. Bueno, lo decía ayer en mi programa de radio que con antelación a mostrar metas cumplidas y en su gobierno en materia de seguridad, economía y educación, el presidente de la República resaltó la importancia que tiene el consenso de los partidos, como muestra un botón haber aprobado obviamente el financiamiento para las medidas extraordinarias para combatir la delincuencia. También el gobernante aprovechó el pódium para reafirmar su interés por reformar el sistema de pensiones a fin de volverlo más eficiente y con la sostenibilidad fiscal pertinente. Obviamente sus palabras entran en contradicción con lo sostenido por algunos grupos opositores al gobierno en el sentido que desaprueban la gestión que marcan sus 2 años. Estos y otros aspectos relevantes vamos a abordar con nuestro invitado de hoy. Nos vamos a trasladar obviamente con Lorena Melara para que nos dé los aportes pertinentes que nos van a ayudar también a reforzar esta hora y media la discusión con nuestro invitado. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y para el secretario técnico de la Presidencia. Como era de esperarse, en su discurso de 2 años, el presidente Sánchez Serén destacó los acuerdos políticos para hacer frente a la delincuencia, refiriéndose a las medidas extraordinarias. Veamos. Frente al apoyo de su partido y la mirada crítica de la oposición, que a diferencia de otros años guardó los abucheos, el mandatario destacó logros en materia económica, política y social. Neutralizamos a 199 estructuras de pandillas y capturamos a más de 3.000 de sus miembros en todo el país. Fortalecimos la capacidad adquisitiva de la población, manteniendo estables los precios de bienes y servicios. Los 3 poderes de Estado reunidos en el seno legislativo dejaron ver cuestionamientos al informe, pero también posturas coincidentes. Se hubieran podido tomar hace 7 años y estas medidas no hubieran sido de tipo extraordinaria, sino de tipo ordinaria, y probablemente se hubiera reducido el índice de homicidios desde aquel entonces. Unidos estamos haciendo frente a la seguridad pública y ese es un logro. Ciertamente el esfuerzo principal lo lleva el gobierno, pero es un esfuerzo de todo el Estado. Estamos satisfechos, no complacidos, pero creo que vamos por el camino correcto. El país puede avanzar si trabajamos en unidad. Juntos todos, yo destaco mucho ese acercamiento que él ha tenido con la empresa privada, que nos parece a nosotros que eso puede traer muchos beneficios para el país. En este marco, el jefe de Estado también anunció una estrategia para la erradicación de la pobreza extrema. Ernesto, y para coronar el llamado al diálogo, el gobernante instó a los diputados a buscar acuerdos en el tema de pensiones y aprobar la Ley General de Agua.
Con eso vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Bien, muchas gracias Lorena por esos importantes datos que nos van a ayudar a reforzar el análisis que vamos a tener pertinentemente con nuestro invitado hoy. Así es que nuevamente invito a usted, amigo televidente, para que haga uso de la red electrónica. Puede usted buscarnos a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son 2 cuentas en Twitter para que usted pueda escribir, pueda enviar sus comentarios, preguntas y poderlas colocar en la parte inferior de la pantalla de su televisor y así de esa manera fluir con el análisis que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora y media. Bueno, nuevamente, secretario, gracias por acompañarme. Antes de proceder a conocer puntualmente aspectos relevantes del discurso dicho ayer por el presidente de la República y sobre todo también desde la óptica de la Secretaría Técnica, en el marco de este segundo año de gestión, ¿cómo asimilan ustedes este balance crítico que en su mayoría reprueba el trabajo gubernamental? Bueno, yo creo que es oportuno primero hacer una valoración del discurso del presidente, una valoración también de las opiniones de otros actores políticos, particularmente de la oposición, y algunos actores que adversan al gobierno por razones obvias, por diferencias conceptuales de visión. Y yo creo que también es de tomar en cuenta en esto cuál es la valoración de la población. El dato más objetivo, diría yo, de lo que el pueblo piensa, de lo que la ciudadanía piensa, podríamos sacarlo del consenso que han establecido las diferentes encuestas de opinión. Las encuestas todas, del Diario de Hoy, de la Prensa Gráfica, de la Gallup, de la Gavidia, creo que son las principales que han salido en público, todas coinciden que hay una mejoría de la percepción de la ciudadanía con respecto al gobierno, todas. Y todas dicen que hay una inflexión, ¿verdad? Hay un giro en estos meses que está marcando una especie de confianza, una nueva esperanza de la gente, fundamentalmente en el tema de seguridad. El tema de seguridad viene a ser quizás como el factor que ha generado el viraje ese, el viraje en el estado de ánimo del pueblo. El pueblo ha estado en estos tiempos pensando de que es muy difícil reducir la delincuencia. Con las medidas que se han tomado y particularmente con las medidas extraordinarias de los últimos meses, pero en realidad el esfuerzo empezó desde antes, ¿no? Lo que pasa es que ahora es que se tiene impacto. Con estas medidas hay una especie de arrinconamiento de la delincuencia. Hay una persecución sin precedentes, hay un enfrentamiento sin precedentes contra los criminales y se ha logrado en estos últimos meses no solamente reducir la delincuencia, sino que al mismo tiempo generar ese nuevo estado de ánimo de la población. Eso contrasta con lo que dicen los que adversan al gobierno. Porque el pueblo, incluso vamos más allá, diría yo, porque las encuestas todas, absolutamente todas, dicen que se ha mejorado la imagen del gobierno en los últimos tiempos, justamente por eso se ha mejorado la imagen del presidente. Hay una valoración más positiva, la calificación del presidente mejoró con respecto a los meses anteriores. Y el partido en el gobierno aparece arriba del partido Arena, en todas las encuestas. Y Arena aparece en una caída galopante, diría yo. Y la mayoría de las encuestas también están diciendo que la razón principal por que Arena va en esa caída es porque ha hecho una mala oposición. Una oposición que no es coherente, que no se alinea al interés general de la población. O sea, la población se da cuenta que Arena hace una oposición que tiene el propósito
de gastar al gobierno y al partido en gobierno sin importarle si eso beneficia o hace daño al pueblo salvadoreño. O sea, y eso la gente lo está captando. Fíjate, en este tema de la seguridad, Arena se retorció, bueno, apoyaron las medidas, el presidente incluso en su discurso les agradeció, pero se tardaron más de un mes en aprobar el financiamiento a las medidas de seguridad. Pusieron obstáculos, hasta que no quedó ningún argumento, todos sus argumentos fueron rebatidos y bueno, ya no quedó alternativa más que votar. Entonces, eso es lo que la población está observando, ¿verdad? Y justamente por eso es que tienen una mala calificación en este momento. Digo esto pues porque no es solamente lo que digan los analistas, lo que digan los políticos, la oposición en particular. Hay un estado de ánimo de la población. Que contrasta con esa que contrasta con eso, ¿verdad? A ver, recurre al tema de la encuesta, Roberto, y me dice, hay un factor, quizás voy a calificarlo así, aunque usted no lo haya dicho, hay como un factor invisibilizado, ciego, en este balance que no se quiere ver o reconocer. Particularmente usted hacía mención del tema de la seguridad con las medidas excepcionales, que ha sido un paso que obviamente también algunos sectores sí valoran que ha sido un esfuerzo muy positivo que se ha hecho en los últimos meses, por decirlo así, ¿no? Efectivamente, o sea, mira, nosotros desde que hicimos el plan quinquenal que estamos impulsando, establecimos que hay 3 prioridades que son los 3 grandes problemas de la sociedad. Digamos, los 3 aspectos principales que hay que atender. El tema de la inseguridad, el tema del empleo y el tema de la educación. Entonces, y para la gente lo más grave ha sido la inseguridad. Por supuesto que los 3 problemas están relacionados, ¿no? O sea, en la medida que también hay más empleo, se fortalece la capacidad productiva del país, hay más oportunidades para la gente, también disminuirá la inseguridad. Pero esas son las 3 prioridades en las que estamos concentrados. Hoy por hoy lo más relevante son los efectos que se visualizan en el tema de la seguridad. La gente dice, se ha iniciado la derrota al crimen en el país. No se ha resuelto todavía. Nosotros estamos conscientes que todavía hace falta mucho por hacer. Y esperamos nosotros en que este año que se inicia de gestión, lleguemos a profundizar el golpe de tal manera que hayamos reducido a la mínima expresión la delincuencia y que permita elevar los niveles de convivencia ciudadana. ¿Y este es un éxito compartido? ¿Es un éxito? ¿O es un éxito exclusivo del gobierno? No, yo creo que efectivamente es un éxito compartido, pero al final eso es lo que los opositores deben de entender. Deben de montarse en esta cresta y beneficiarse también, ¿verdad? Deben de bañarse en estas aguas de un resultado positivo contra la inseguridad. Pero si reniegan y ponen obstáculos, el pueblo se da cuenta y dice, ese tipo de oposición no me gusta, dice la gente. Y ahí están las encuestas. Hay que hacer una lectura objetiva sobre esto y creo que habrá nuevas cosas que hay que resolver, en la que todos tenemos que ser coherentes. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de diálogo, ese ha sido un planteamiento estratégico del presidente. El diálogo y la búsqueda de acuerdos no es una táctica, no es un subterfugio, no tiene objetivos de carácter publicitario. El diálogo y la concertación es una visión estratégica del presidente que se propone llegar a acuerdos con los diferentes sectores de la sociedad en puntos específicos medulares, ¿no? Él lo ha reiterado de nuevo en su discurso el día de ayer y esa ha sido su conducta desde el principio. En este tema, por ejemplo, hay un Consejo de Seguridad Ciudadana que elaboró un plan, el Plan El Salvador Seguro, donde participan actores de toda la sociedad, fuerzas políticas, sector privado, comunidad internacional, sectores religiosos. Hay un esfuerzo en esa dirección.
Entonces, ese es un esfuerzo consistente del presidente, lo mismo la mesa que se ha abierto con la ANEP, en la que hay una agenda de trabajo para ver si llegamos a acuerdos en temas sustantivos. A ver, solo para cerrar este ciclo, secretario introductorio de programa, ¿esperaba un comportamiento distinto de la oposición y otros organismos del gobierno frente a estos resultados de segundo año? Bueno, yo de la oposición no esperaba aplausos, ¿no? O sea, al menos de una parte de la oposición, ¿verdad? Sí creo yo que tienen el legítimo derecho de hacer críticas, ¿verdad? Adversar resultados, pero decir que no hay resultados en el tema de la seguridad es mucho decir. La población dice otra cosa. Incluso fíjate que si uno se va a las mismas encuestas de las que estamos hablando, cuando le preguntan a la gente ¿y qué es lo que usted cree que ha mejorado las percepciones favorables hacia el gobierno? La gente va más allá, la gente dice los paquetes escolares, las computadoras que se están entregando a los niños, ¿verdad? Hay algunos que se refieren al tema económico. La población tiene percepciones distintas. No solamente se refiere la gente al tema de la seguridad. Estamos hablando de las encuestas, porque las encuestas estas no son encuestas manejadas por nosotros. Nadie va a decir que la encuesta del diario de hoy la manipula el FMLN, que la encuesta de la prensa gráfica, la Gallup. O sea, son encuestas que hacen un esfuerzo, digamos, de medición, ¿verdad? Y que en este momento los resultados no le han favorecido al Partido Arena. Nos han favorecido a nosotros y particularmente, creo yo, lo que hay es un voto de confianza de la gente, lo que hay es una valoración de que sí se puede derrotar la delincuencia, que al menos se ha iniciado el camino. Algunos dicen se ve la luz al final del túnel, o sea, hace falta mucho que recorrer, pero se ha iniciado este proceso. Y yo creo que es un esfuerzo en la que han participado diferentes sectores, ¿verdad? Pero si alguien pone obstáculos, aunque después se monte, no lo ve bien la gente, ¿verdad? A ver, hablando de ese tema que tiene que ver mucho con la unidad, ¿qué tan sostenible es este esfuerzo por combatir la delincuencia con estas medidas extraordinarias que obviamente requieren de fondos para continuar vigentes? Nosotros estamos trabajando para que justamente este esfuerzo sea sostenible. Son medidas extraordinarias en el sentido de que algunas de estas medidas tienen un tiempo determinado. Nosotros pensamos de que las medidas extraordinarias pueden durar un año más. Y en ese año haber reducido a la mínima expresión la delincuencia. Después tiene que sostenerse con las medidas ordinarias, digamos. Pero nosotros tenemos confianza de que encontraremos, afortunadamente se han aprobado estos recursos que van a servir para este año, ¿verdad? Y creo que en la medida en que se tengan resultados, la misma población, los diferentes sectores, se van a comprometer a apoyar más estas medidas de seguridad. Afortunadamente también tenemos la cooperación de la comunidad internacional. En esto nos ha estado acompañando la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, que están haciendo sus propios esfuerzos por acompañar el Plan El Salvador Seguro. No sé en qué contexto usted lo dijo, pero se publicó una versión noticiosa en la que usted, Roberto, advertía que si no se desentrampaba los 900 millones de dólares en la Corte Suprema de Justicia, se iba a tener que hacer uso de fondos de pensiones. No sé si fue así categóricamente o en qué contexto se dijo ese tema. Sinceramente no fue exactamente así, creo que se sacó del contexto, ¿verdad? Yo lo que dije, y me refiero una vez más a un estudio que hizo el Instituto Centroamericano de Finanzas, del ICEFI, que es un estudio que fue auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos a través de AID, el gobierno de Alemania a través de
GTZ y AECID de España, ¿verdad? Es un estudio sobre las finanzas del país y donde hacen una propuesta de un acuerdo fiscal. Y allí en ese estudio se dicen varias cosas, uno relativo a la dolarización, ¿verdad? Y otro relativo a pensiones. Dicen ellos que si realmente no se resuelve el problema de las finanzas públicas, eso presiona a otro tipo de medidas, como por ejemplo, dice, a forzar una reforma fiscal, dicen ellos. O sea, entonces, y por supuesto de que al no resolver los problemas de las finanzas públicas en general, particularmente el apalancamiento, la aprobación de estos bonos que primero quedaron ahí congelados en la Corte Suprema de Justicia y no hay ahorita ninguna decisión sobre eso, o si no se aprueba lo que se solicitó a la Asamblea Legislativa, sin duda hay que buscar alternativas. Hay que buscar alternativas que lo que le llaman algunos plan B, y algunas son decisiones de mayoría simple de carácter fiscal. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Y sí se presiona, por supuesto. Mire, el tema de pensiones no se puede excluir de que también es un tema que tiene intereses de carácter fiscal, no se puede excluir, porque los flujos financieros para pagar pensiones, el Estado no los tienen las AFP, ¿verdad? Y el Estado tiene que pagar la mayoría de las pensiones. Por eso urge reformar o aprobar estas reformas a la ley de pensiones, como el presidente ocupó un espacio de su discurso para hacerlo ayer en la Asamblea Legislativa. Efectivamente, o sea, por supuesto que nosotros el presidente cumplió su objetivo de presentar su propuesta a la Asamblea. Ya en la Asamblea harán las readecuaciones que sean necesarias para llegar a un acuerdo. Nosotros creemos que debe de haber un acuerdo, ¿verdad? Y en principio tengo entendido que el día de ahora, creo yo, se van a presentar algunas modificaciones por parte del grupo parlamentario del FMLN y para ver si en esas readecuaciones que se hacen es posible llegar al consenso necesario para aprobarla. O sea, ya en el debate legislativo siempre hay, digamos, ajustes que se pueden hacer y esperamos nosotros que lleguen a un acuerdo. A ver, la oposición interpretó este urgido llamado que hizo el presidente ayer en la Asamblea Legislativa como una desesperación fiscal, sobre todo porque el Ejecutivo urge de dinero, decían. No, o sea, es que mire, no se puede, el concepto de desesperación, pues ese es un concepto que ellos acuñan, ¿no? Pero que sí es urgente, sí es urgente. Nosotros no podemos descartar esa posibilidad, o sea, negar la urgencia de este tipo de decisiones. Mire, todos los años, este año, el gobierno tiene que pagar más de 600 millones de dólares en pensiones. Y los flujos financieros no los recibe el gobierno, los reciben las AFP, ¿verdad? Ellos reciben el dinero y el Estado paga. Regresamos un poco al punto anterior. Y no solo paga la deuda original, lo que viene de arrastre del sistema público, paga ya incluso de lo nuevo, porque la ley establece que cuando la gente no le alcanza sus ahorros, el Estado le tiene que pagar las pensiones después. O sea que ya tenemos un número significativo de personas que cotizó en las AFP y le paga el Estado. Entonces, esos son los problemas que hay que resolver, son problemas grandes que hay que resolver. Entonces, y sin duda, todos estos sistemas están siendo reformados en América Latina. Chile, por ejemplo, que es de donde se copió este modelo de pensiones, y se copió mal, dicen algunos. Entonces, ellos ya hicieron sus modificaciones a su sistema de pensiones, justamente porque tenía problemas. O sea, y otros países donde en Colombia, por ejemplo, en Colombia hay un sistema mixto también, operan los dos sistemas. Y algunas de las AFP del que tenemos en el país operan en Colombia, ¿no? Entonces, han podido convivir allá. A ver, ¿por qué se preguntan recurrir al tema de pensiones, a los fondos de pensiones, y no a otras medidas como a acordar una ley de responsabilidad fiscal? No, eso también está planteado. O sea, nosotros, desde el gobierno anterior se presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa de ley de responsabilidad fiscal. El FMLN también presentó una propuesta de ley
de responsabilidad fiscal. Ya está esto en la Asamblea y nosotros esperamos que se pongan de acuerdo, o sea, pero ya eso está en el escenario estrictamente legislativo. Ahora, ¿qué alcances ha tenido el tema de mejorar llamémosle como el tema de la austeridad pública, que es uno de los puntos de honor también que critica la oposición al decir, bueno, el gobierno no tiene dinero precisamente porque hay un despilfarro alrededor del mismo? Sí, eso es totalmente falso. O sea, este es un gobierno austero, este es un gobierno... yo no creo que haya habido un gobierno más austero que esto, o sea, es un gobierno que digamos es muy responsable en el uso de los recursos. El presidente, es una característica del presidente, es un presidente modesto, sencillo diría yo, que no le gusta la opulencia y que tiene el cuidado de gastar de manera responsable los recursos del Estado. O sea, eso nadie lo puede negar. Lo que pasa es que ya es la propaganda de la oposición, ¿no? Pero ahora sí se ha hecho un esfuerzo también en reducción de los gastos. Fíjese, nosotros cuando llegamos al gobierno, me refiero al presidente Sánchez Serén, el déficit fiscal andaba por el, creo que andaba por el 4.5%. Este año el déficit fiscal terminó en 3.3%, 3.4%. Esa reducción de un punto del déficit fiscal son cientos de millones de dólares de reducción de gastos. O sea, al final la reducción del déficit es reducción de gasto. Usted puede hacer la cuenta, podemos hacer las cuentas exactamente cuánto se ha reducido el gasto. Ese es realmente un esfuerzo por reducir gastos. Luego, si han habido algunos incrementos en temas salariales, se refiere fundamentalmente a la policía, porque se ha estado contratando más policías para estos esfuerzos que se están haciendo, médicos y maestros. Y hay un problema en los incrementos de los gastos corrientes del Estado, y particularmente salarios, que tiene que ver con las leyes de escalafón. Las leyes de escalafón establecen, por ley hay que incrementarle a los maestros, a los médicos, creo que a la policía. Trabajadores de salud. O sea, hay leyes de escalafón que obligan a incrementar los salarios de la gente. Entonces, eso sí ha habido. ¿Pero hay ahorros para hablar con solvencia? ¿Hay ahorros públicos? Sí, por supuesto. Miren, nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario en reducir el 5% en bienes y servicios. O sea, el 5% en bienes y servicios de todas las carteras del Estado se ha recortado en gastos. O sea, eso es una decisión que se tomó desde el año anterior y se está aplicando también este año. A ver, me voy a permitir hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, FUSADES advierte en una conferencia de prensa la semana pasada que el gobierno a agosto de este año estará prácticamente insolvente y no tendrá dinero para pagar a sus proveedores. ¿Es cierto esto o no es cierto? Ese es, en primer lugar, un enfoque que quisiera tratarlo para luego pasar a conocer qué ofrece o qué balance tiene la Secretaría Técnica en el marco de estos 2 años en cuanto a inversiones se refiere y proyectos estratégicos de país. Hablamos de estos 2 elementos cuando regresemos. Gracias a usted por estar activos en nuestras redes, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que usted dispone para que pueda formular sus comentarios y preguntas y hacerlas llegar a nuestro programa. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Mucho trabajo pendiente, más que todo está endeudando al país con ese montón de préstamos que está haciendo y no hace nada. Por ejemplo, la delincuencia sigue igual, los homicidios, todo igual. Pienso de que hay que encomendarse a Dios. Solo el gobierno no puede trabajar por sí solo, tiene que trabajar, digamos, de la mano con la empresa privada. Yo sé que casi no hay mucho logro, por mucha delincuencia. Para mí que le falta mucho, esperando que cambien las cosas, ¿verdad?
Bueno, antes de continuar con nuestro análisis sobre el discurso emitido por el presidente de la República ayer en el marco de ese segundo año de gobierno y hablar un poco de la ruta de un crecimiento y desarrollo del país, quiero recordarles a ustedes, amigos que nos sintonizan, que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes, pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, es normal, secretario, en una fecha como esta encontrar cambios ministeriales. Fusades, por ejemplo, hacía una reflexión en el marco de la elaboración de esta fecha que la situación de inseguridad y los obstáculos para dinamizar la economía no han impactado en la decisión del presidente de renovar su equipo ministerial. ¿Se trabaja bien con este equipo ministerial? Bueno, el presidente, los únicos cambios que ha hecho este año son el relevo del equipo de seguridad pública. ¿Verdad? O sea, puso un nuevo ministro, un nuevo viceministro de seguridad y un nuevo director de la policía. Sus énfasis han estado, pues, y yo creo que ha sido una decisión acertada. Creo que es evidente, digamos, en esta nueva fase se necesitaba un liderazgo que tuviera una conducción con un nivel superior de verticalidad, diría yo, en la que las correas del mando fueran mucho más operativas, y creo yo que por eso pone al frente a dos líderes de la policía, no históricamente, de los fundadores de la policía, prácticamente los dos. Y creo que eso ha dado muchos resultados. Son conocedores de la problemática y eso es lo que es uno de los factores por los cuales este viraje ha sido notorio, consistente para la gente. O sea, yo repito, o sea, este tema no es suficiente, pero sí refleja un avance significativo. Luego, en otros temas, hoy por hoy el presidente no ha tomado decisiones de cambios y tampoco se puede excluir, pero esa es una decisión que él tomará en su momento. Hoy por hoy, en este segundo año, no ha hecho absolutamente ningún cambio, aparte del relevo de seguridad que hizo a principios del año. Esta noticia de agosto de este año estar insolvente el gobierno, dicha también por este organismo de país, ¿es cierto? No, o sea, realmente son los deseos de algunos, ¿no?, que el gobierno caiga en insolvencia. Nosotros sí hemos dicho que necesitamos asegurar la aprobación del financiamiento para resolver compromisos, no solamente compromisos financieros de pagos de deuda, sino compromisos de ejecución de los diferentes programas que estamos ejecutando. Fíjese que esa necesidad viene desde hace más de un año. Los 900 millones de dólares que se requirieron y que aprobó la Asamblea y que la Corte los ha bloqueado, fueron aprobados en el mes de abril del año pasado. O sea, estamos hablando de más de un año de haber requerido esos recursos y hoy por hoy están congelados, ¿no? Entonces, son recursos que se necesitan. Todos los gobiernos han estado utilizando lo que se conoce como deuda flotante, que es la autorización de endeudarse en el corto plazo, y después se ha estado tirando esas deudas de corto plazo a largo plazo. Para eso se necesitan una buena parte de estos recursos. Desgraciadamente no hemos tenido la aprobación, ¿verdad? Y eso limita el financiamiento no solamente para la deuda de corto plazo, sino que limita también el impulso, la ampliación de algunos programas de carácter social. Entonces, justamente por eso se necesita. Ahora, de eso a decir que estamos en una situación de insolvencia es mucho decir. A ver, ¿hay obras estratégicas y emblemáticas que tengan que mostrarse a 2 años del gobierno? Yo creo que sí. O sea, le voy a poner, vamos a hablar un poco de temas de inversión. Nosotros hemos ejecutado una inversión importantísima en el aeropuerto internacional Monseñor Romero. Claro, el que viaja es el que más se da cuenta, aunque el salvadoreño es viajero,
tenemos un aeropuerto que tiene un movimiento de 2.5 millones de personas todos los años. La mitad de esos son salvadoreños, más o menos. Entonces sí se da cuenta la gente de lo que se está haciendo. Se cambiaron los radares, modernos radares. El Salvador fue catalogado por la Organización Mundial de Aeronáutica Civil. El aeropuerto internacional de Monseñor Romero fue catalogado como el 4º aeropuerto más seguro de América, después de Estados Unidos, Canadá y Nicaragua. O sea, el 4º aeropuerto más seguro, cuando algunos están diciendo de que este aeropuerto va a ser mal calificado. No, ha sido catalogado por ese organismo internacional como el 4º aeropuerto más seguro de América, por esas inversiones que hemos estado haciendo. Se hizo el recarpeteo total de la pista, es una inversión importante. Se modernizó migración, se hizo una sala de despedida, la sala de llantos que le llaman para todos los salvadoreños que llegan a despedir a sus compatriotas. Se han ampliado las salas de espera. Uno cuando vea, se han cambiado los aires acondicionados, se ha cambiado, bueno, y se está haciendo la ampliación adicional. Nosotros creemos que en esta gestión vamos a ampliar en un 30% la capacidad del aeropuerto en absorber más personas. O sea, ya el aeropuerto que a lo largo de décadas no tuvo inversión, cuando la gente va al aeropuerto puede constatar in situ todo lo que se está haciendo en el aeropuerto. Luego se está modernizando el parqueo, en conjunto con Aeroman, en un asocio público-privado. Estamos haciendo una inversión importante con Fomilenio, se están capacitando, en total van a ser 1.200 personas, muchachos, jóvenes, bachilleres en aeronáutica, ingenieros, que están siendo capacitados para trabajar en mantenimiento de aviones. Es una inversión importante. Aeroman se ha comprometido, el Estado y a través de Fomilenio, diría yo, está invirtiendo cerca de $4 millones en eso, y ellos van a invertir un poco más de $30 millones en ese. Eso es una cosa importantísima lo que está pasando en el aeropuerto. El aeropuerto, cuando los aeropuertos en un país se amplían, se modernizan, eso tendrá un impacto directo en la economía, tendrá un impacto directo en la capacidad logística del país, en el turismo del país. O sea, el aeropuerto está transformándose, y yo creo que valdría la pena también que los medios de comunicación pudieran constatar in situ el viraje que está viendo en el aeropuerto internacional. Luego, estamos trabajando también en la terminal de carga en un asocio público-privado con Fomilenio. Vamos a ver, esos estudios se están haciendo. El aeropuerto se construyó una nueva terminal en el aeropuerto de Ilopango, que es un aeropuerto que también estaba abandonado, eso está caminando. En materia de obras públicas, lo más sobresaliente, creo yo, es la carretera que inauguró el presidente de Sonsonate al puerto de Acajuta. Creo que es la carretera más moderna de El Salvador, diría yo, ¿verdad? La carretera esta, que es parte del corredor logístico, ¿no? Centroamericano. Porque no solamente es para los salvadoreños, sino que forma parte de la ruta logística del Pacífico que contribuye al flujo de mercancías a nivel regional. Ese es un aeropuerto importante, esta es una carretera importante. Se ha construido una carretera también se está construyendo, diría yo, porque todavía falta un poco, de Chalchuapa a Jerez para abrir un nuevo paso fronterizo, ¿verdad? Son inversiones nuevas que también van a dinamizar la economía. Secretario, ¿qué pasó con el puerto de La Unión? ¿Nació muerto? ¿Sigue muerto? ¿Qué pasó? Bueno, el puerto de La Unión, mire, ese fue un proyecto, primero fue un proyecto mal hecho, ¿verdad? Realmente fue mal diseñado. El puerto de La Unión lo construyeron en el lugar más inadecuado, ¿verdad? Donde está la desembocadura del río Huascorán.
con un asolvamiento permanente. Hay que gastar 10 millones de dólares cada año para limpiarlo, para desasolvarlo. Ahí lo construyeron. Estaba concebido que iban a gastar 125 millones de dólares, terminaron gastando 200 millones de dólares. De eso el gobierno de El Salvador ya pagó prácticamente el 50%. Nosotros hemos hecho esfuerzos con inversionistas de licitar ese puerto. Se aprobó una ley, pero los inversionistas no han querido arriesgarse de asumir esa concesión. Esa concesión, ¿por qué? Porque cuando se asume una concesión hay que asumir obligaciones. La ley establece, y el contrato de concesión que se estaba buscando establece de que quien se haga cargo del puerto tiene obligación. Primero tiene que pagar. De entrada tiene que pagar dinero, digamos, una cantidad de dinero. Segundo, tiene que compromisos que cumplir de movilizar determinados volúmenes de carga. Y si no cumple con esos volúmenes de carga, es sancionado con multas. Y entonces los inversionistas no se han querido arriesgar, porque no consideran que se tiene capacidad de mover esos volúmenes de carga, porque la zona oriental no demanda esos volúmenes de carga. Entonces, por eso es que ahora nosotros estamos trabajando en la posibilidad de aprobar una nueva ley que derogue la ley de concesiones, que haga más flexible estos contratos. Es una ley de servicios portuarios, ¿verdad? En la que es mucho más flexible para que los inversionistas puedan hacerse cargo de este reto sin tener las obligaciones que la ley de concesiones establece. De tal manera de que nosotros estamos terminando ya de hacer las consultas respectivas con diferentes instituciones para próximamente presentar a la Asamblea Legislativa esa reforma de ley. Eso nos va a permitir asegurar que eso funcione, que se eche adelante, que se eche a andar, pero con un nivel de flexibilidad mayor. Esta experiencia la están utilizando otros países en América Latina. ¿Representa un costo económico muy fuerte para el Estado? Hay que estar gastando permanentemente en mantenimiento, en seguridad, sin tener ingresos. En realidad es el Aeropuerto Internacional de Comalapa quien soporta los gastos del Puerto de la Unión. El costo de esa obra que a su criterio fue mal hecha. Fue mal hecha, definitivamente. Secretario, ¿se prevé en un mediano, en un corto plazo, que se entregue esa obra o no hay ningún interesado en esa obra? ¿Cómo no? O sea, esto que estoy diciendo es justamente producto de la consulta que hemos hecho con las empresas que han participado en las licitaciones. Al final ellos han estado participando en esta licitación anterior, pero dijeron que en esas condiciones no se hacen cargo. Y ellos han pedido justamente que se adecúe la legislación. En esos términos podría ser que sí haya, y eso permitirá, diría yo, que gradualmente se vaya movilizando la actividad económica en el puerto y en la zona, pero no necesariamente en los niveles y en la envergadura que presupone la ley de concesiones que fue aprobada. A ver, hablando de proyecciones y hablando de necesidades fiscales, obviamente usted lo ha venido diciendo desde un principio. El presidente ayer en su discurso hablaba de crear una agenda de país, exhortó a crear una agenda de país. Hablando de proyecciones, se contemplan ajustes fiscales como los conocidos recientemente que ha sugerido, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hacer ajustes en el escalafón de salud. Por ejemplo, en algún momento hay unas recomendaciones, elevar en este caso el valor real que tiene el IVA actualmente, entre otras medidas. ¿Será que vamos a tener en los próximos años que tomar ajustes de estas naturales? Bueno, en realidad nosotros hemos estado dialogando con la gente del Fondo Monetario. Ellos en realidad lo que en el fondo están diciendo en este último informe que ellos vinieron a hacer recientemente al país, lo que en el fondo están diciendo es que en el caso que a ellos les toca que intervenir en el país, en el caso que el país tuviera un problema
esas son las medidas que impulsarían. Eso es lo que quiere decir el Fondo Monetario, ¿verdad? Y ellos recomiendan que se restablezca el impuesto al patrimonio. Claro, lo están diciendo si no se aprueba el financiamiento. Si no se aprueba el financiamiento que está demandado en la Asamblea Legislativa, ellos vinieron a demandar también a la oposición que se aprueben esos financiamientos. Ellos están diciendo que si no se aprueban a esos financiamientos, se le estará haciendo un daño innecesario a la economía del país. ¿Por qué conjunté el tema de la necesidad de ajustes frente a la labor estratégica de temas como los que estábamos hablando? Porque el gobierno, para poder desarrollar planes estratégicos, debe de contar con fiscalmente una sanidad pertinente, ¿no? Sí. Entonces ellos han planteado eso. Primero han dicho, si no aprobar ese financiamiento que el gobierno está demandando, ¿verdad?, es hacerle un grave daño a la economía de manera innecesaria. O sea que el Fondo Monetario ha estado demandando a la oposición que se aprueben estas medidas, este financiamiento que el gobierno ha estado pidiendo. Si no se aprueba ese financiamiento, sin duda, dicen ellos, habrá problemas. Y tal vez a esos problemas se refiere FUSADES, ¿no? Porque si no se aprueba ese financiamiento, sin duda el país entrará en problemas. Y dicen ellos que las medidas que hay que tomar son aprobar un nuevo impuesto al patrimonio, porque no hay impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio se derogó en El Salvador en los tiempos del expresidente Cristiani, ¿verdad? Esa es una recomendación que hoy hace el Fondo Monetario. En América Latina, solo El Salvador es uno de los pocos países que no tiene impuesto al patrimonio. Entonces, esa es una recomendación que ellos están haciendo. Incluso hacen la recomendación que se apruebe un impuesto predial distinto al impuesto al patrimonio. Hacen una recomendación que se eleve incluso el impuesto sobre la renta. Estoy hablando del Fondo Monetario. Y también hacen la recomendación que se apruebe un incremento al IVA. Nosotros hoy por hoy no hemos dado esos pasos, ¿verdad?, porque creemos de que tenemos la confianza que en la Asamblea Legislativa será posible aprobar estos financiamientos, ¿verdad? Pero esa es la recomendación sin duda que ellos están haciendo si no se aprueban esos financiamientos, eso es un abanico de opciones que va a ser tomado en cuenta, ¿no? Porque si no se tienen los financiamientos, estos financiamientos que se han demandado en la Asamblea Legislativa, sin duda hay que escoger otras alternativas de mayoría simple. Estas medidas que recomienda el fondo son de mayoría simple. A ver, una agenda de país, Roberto, podrá ser impulsada si y solo si hay consensos políticos y también empresariales. ¿Qué tan perdurable, qué tan consistente es esta relación que ahora ha marcado un nuevo hito de entendimiento entre el gobierno y el sector privado y que se puso de manifiesto con este gesto del presidente de llegar a las instalaciones de ANEP para reunirse y crear una agenda de trabajo? Bueno, en realidad nosotros y el presidente, pues en particular, tiene confianza en que puede haber un acuerdo nacional en temas medulares para el país. Y justamente por eso es que ha hecho una convocatoria para que, de cara a la conmemoración del acuerdo de paz, del 25 aniversario de los acuerdos de paz, se pueda llegar a un gran acuerdo nacional, que será el próximo mes de enero, del 16 de enero. Y en eso habrá una agenda de trabajo. La relación con ANEP forma parte de este esfuerzo, pero no es solamente el único escenario de diálogo que está planteado. Hay que hablar con los partidos políticos, hay que hablar con la comunidad internacional, incluso posiblemente con Naciones Unidas para que faciliten la búsqueda de un acuerdo, otros actores, digamos, facilitadores de esto. Entonces, en eso, a ese llamado se refirió el presidente el día de ayer, en la búsqueda de un nuevo acuerdo nacional por el desarrollo del país de cara al 25 aniversario de los acuerdos de paz. Nosotros tenemos confianza de que podemos avanzar en esto. Fíjese de que en materia de entendimientos con el sector privado, los entendimientos son digamos, ha habido entendimientos permanentes.
Lo que pasa es que son entendimientos más de carácter sectorial. Voy a poner algunos ejemplos. Los medios de comunicación, por ejemplo. Aprobamos una ley de telecomunicaciones, sí, con la CIGET. De consenso, con todos los operadores, con todas las empresas, empresarios de televisión y radio. Una ley compleja, ¿verdad? Una ley compleja, sin embargo, fue posible llegar a un acuerdo unánime. Y en la Asamblea, cuando el gobierno se puso de acuerdo con el sector privado, en la Asamblea igual, fue aprobado por unanimidad. Eso refleja un entendimiento del gobierno con el sector privado. Luego, por ejemplo, en el tema financiero, nosotros hemos tenido una mesa técnica con Avanza y hemos tenido una buena relación con el sector financiero, lo cual se ha traducido en un incremento del crédito productivo. Tenemos cerca de 1.400 millones de dólares en crédito productivo el año 2015, ¿verdad? Y eso es un factor que está dinamizando la economía. Ese crédito productivo se mantiene, la misma dinámica para este año. Estamos hablando de que este año podemos andar en los 1.500 millones de crédito productivo entre banca privada y banca pública. Y eso es un factor que dinamiza la economía. Hay un acuerdo importante en esa dirección. Y así podemos hablar con otros actores de la vida nacional. Tenemos entendimientos. Y claro, esta mesa con ANEP es una mesa más macro, que aborda aspectos macro, diría yo, ya no aspectos estrictamente sectoriales, pero en lo sectorial se ha avanzado de manera significativa. A ver, haré un ejercicio de cálculo de estas relaciones. El tema de pensiones sugiere desde la óptica del sector privado, ¿verdad?, no estar de acuerdo con la propuesta que ustedes han presentado en la Asamblea Legislativa. Este acuerdo al que se puede llegar, esta aprobación a la que se puede alcanzar en la Asamblea Legislativa, ¿qué tan flexible puede ser bajar un poco los términos de ese anteproyecto para que el gobierno y el sector privado no rompan relaciones? Bueno, ese es un tema polémico sin duda, ¿verdad? Es un tema que ha tensionado las cosas. Sin embargo, hoy por hoy nosotros no hemos conocido una propuesta consistente, ¿verdad? Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, la única propuesta que se ha presentado es la propuesta que presentó el gobierno. Hay otras propuestas, digamos, que no son, si se quiere, propuestas completas, pues, porque, por ejemplo, hay una parte del sector laboral que planteó que desaparezcan las AFP, que se haga un sistema estrictamente público, ¿verdad? Y ese es el planteamiento general que hicieron. Nosotros no estamos apoyando eso, sino que estamos apoyando más el tema de una convivencia de dos sistemas. De todas maneras, nosotros creemos que en la Asamblea Legislativa debería de haber acuerdo, y quienes tengan otras propuestas que las presenten en la Asamblea Legislativa. Si el sector privado tiene una nueva propuesta de reforma de pensiones, debería de presentarla en la Asamblea Legislativa. Es ya en la Asamblea Legislativa donde se debate y donde se llega a acuerdos, pero hasta ahora no hemos visto ninguna propuesta. Lo que tengo entendido yo es que este día el grupo parlamentario del FMLN presentará ajustes a la propuesta que presentó el gobierno para ver si en ese marco se llega a un acuerdo entre los grupos parlamentarios, y nosotros esperamos también que sea apoyado por el sector privado. ¿No temen que pueda haber un friccionamiento, un desacuerdo, obviamente, que rompa con esa? Bueno, nosotros siempre existen riesgos, ¿no? Pero de todas maneras creo yo que ese es un tema que está estrictamente en el terreno ya legislativo, y es ahí donde deben de presentarse. ¿Está preparado el gobierno para afrontar una crisis nuevamente de esta naturaleza? Y perdón, no quiero ser apóstol de mal agüero, ¿no? En este sentido, pero ¿una crisis de qué tipo? De romper relaciones con un sector tan importante para poder impulsar una agenda de país. Nosotros no creemos que
Mire, hay una serie de acciones, medidas que van caminando en el país y lo correcto es no salir, no levantarse de la mesa, ¿no? Si usted está dialogando, no debe levantarse de la mesa. Un ejemplo de lo que estoy hablando es un acuerdo para lograr un incremento en el salario mínimo, que por cierto ayer se llegó al consenso de un 15%, ¿verdad? Aplicado en un 5% año por año. ¿Le parece si hablamos un poco sobre esta corriente también cuando regresemos después de esta pausa comercial? Voy a invitarlo a ustedes también para que participe. Recuerden nuestro reprise temprano, 8 de la noche por Canal 19, nuestro canal hermano. No se lo pierda. Ni bien ni mal, porque hay unas cosas que se han mejorado y hay otras que siguen peor. Podría dar mucho más de lo que se está dando, ¿verdad? Y así poder mejorar día a día el país, la situación del país. Mucho trabajo por hacer. Todavía le quedan, creo, 3 años para enmendar el rumbo que lleva el país. Falta bastante, porque hay mucha delincuencia, hay mucha gente desempleada. Yo pienso que les falta bastante por mejorar. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. A ver, ayer, y lo consigna el periódico El Diario de Hoy este día, el presidente del COENA, Jorge Velado, dice que el diálogo, hablando precisamente de los temas que provocan un ánimo de poder encontrarle soluciones a los problemas estratégicos del país, decía, el diálogo no solo debe de ser con los privados, nosotros estamos en una permanente disposición a lograr entendimientos si hay una visión clara de país. Sí, yo creo que en eso él tiene razón, o sea, el presidente tampoco está planteando que solo sea un diálogo con el sector privado, o sea, también debe haber un diálogo con todas las fuerzas políticas y Arena es un interlocutor que hay que tomar en cuenta, o sea, efectivamente hay diálogo con Arena. Independientemente de las dificultades que han habido en las aprobaciones que hemos tenido y en otros temas de agenda que son polémicos como estos temas de pensiones, sí hay un diálogo y con ellos y creemos nosotros que eso debe continuar. En la búsqueda de un acuerdo nacional, sin duda Arena debe de ser un interlocutor que debe tomarse en cuenta. A ver, ¿qué tanta, hacía la reflexión anteriormente, qué tanta flexibilidad tiene el gobierno para el abordaje de temas importantes de país? Sometí a prueba el relacionado con este acuerdo de reformar el sistema de pensiones. Tuvimos otro que de alguna manera generó cierto friccionamiento y que tiene que ver con el financiamiento de las medidas extraordinarias para la aprobación del decreto para emitir bonos por 152 millones, que tuvo que pasar por un largo periodo, más o menos, para poder citarlo así, para poderse de acuerdo en que estos fondos fueran fiscalizados por un ente exterior. Veamos el caso muy en particular. El Consejo del Salario Nacional del Salario Mínimo acordó anoche un incremento del 15% al salario para que se aplique desde este 1 de junio y sea gradual por los próximos 3 años. El gobierno no estuvo de acuerdo, al menos ese razonó en el razonamiento que hizo de su voto, pues este fue un acuerdo entre el sector privado y el sector laboral. Por ejemplo, no hay desde ahí están las primeras, como quien dice, las primeras pruebas de fuego, ¿no?, en este tema. Sí, yo lo que yo creo es que nosotros hubiéramos esperado un incremento mayor para los trabajadores en el salario mínimo, ¿verdad? De todas maneras es un acuerdo, siempre será bueno un incremento para los trabajadores, un 15% en 3 años es un incremento que no será suficiente, pero que siempre será bueno para los trabajadores. O sea, yo creo que al final hay que plantear en los próximos años un incremento adicional, ¿no? Pero creo que para eso dio la discusión, para eso dio, y yo creo que el presidente no va
no va a estar en contra de esto. O sea, esa es mi valoración, me atrevo a decir, porque en realidad esa es una cosa que él va a decidir, porque al final el presidente sanciona este acuerdo, pero sin duda nosotros hubiéramos esperado un incremento mayor para los trabajadores. A ver, hablando de una hoja de ruta para los próximos años, en materia de inversión, y quizá voy a comenzar primero por esta parte, como responsable del área técnica, de la Secretaría Técnica de la Presidencia, que es un ente estratégico para promocionar, para desarrollar, para proyectar inversiones de mucho impacto en el desarrollo, en la economía del país. ¿Se siente satisfecho de lo que se ha hecho o hace falta todavía que hacer? Hace falta mucho por hacer, o sea, nosotros quisiéramos que las cosas se aceleraran más, pero por supuesto que tampoco podemos negar la importancia de lo que se ha hecho. Fíjese que El Salvador, por ejemplo, va a terminar en esta gestión de gobierno con más o menos el doble de capacidad de generación eléctrica del país. Creo que vamos a andar arriba de los 2.000 megawatts de generación de energía. Hace unos años el país andaba, y el consumo nacional anda más o menos en los 1.000 megas, o sea que vamos a tener el doble de capacidad de generación con respecto a nuestro consumo. Eso es bueno para la economía del país, porque las empresas que tienen tecnologías más obsoletas van saliendo del mercado y van quedando las que serán más baratas y las más limpias, digamos. Entonces, eso es bueno para El Salvador. El hecho de que haya más oferta siempre beneficia el precio, ¿no? Esas son inversiones que se están haciendo. Solo CEL este año va a ampliar su capacidad en 80 megas. O sea, solo CEL con la ampliación de la 5 de noviembre, que la idea es hacer la inauguración por ahí por el mes de agosto. Estamos terminando, estamos al 90% de la ejecución de esa obra. Son obras importantes para el país. Se está iniciando, ya se hizo la licitación de varias obras del Chaparral, que va a dar otro número similar de crecimiento de la generación. Y hay otras inversiones privadas, fotovoltaicas y de otro tipo de tecnologías en materia de generación eléctrica. Creo que va a ser muy importante para el país. En materia, por ejemplo, del aeropuerto, ya decía yo, tenemos planteado una inversión adicional de $70 millones adicionales, ¿verdad?, para ampliar la capacidad del aeropuerto. El aeropuerto se estará convirtiendo gradualmente en una verdadera ciudad aeroportuaria. Luego, ANDA tiene también inversiones importantes. Eso está en manos todavía de la Asamblea, el financiamiento de las pavas. Si nosotros resolvemos el problema de las pavas, en realidad estaremos resolviendo para 25 años adelante el problema del agua del Gran San Salvador. Y de tal manera que esos son financiamientos importantes que urgen ser aprobados. Son financiamientos con el gobierno francés, con una tasa de interés de 0.15%, que incluye una donación como de $20 millones. O sea, la Asamblea no creo yo que no nos acompañe en la aprobación de ese financiamiento, porque son financiamientos muy flexibles, muy bondadosos para el país, que vendrán a resolver un problema estratégico del agua en nuestro país. Luego, con Fomilenio, ya habíamos hablado, Fomilenio va a pasar a una nueva fase también de ejecución de sus obras. Estos años se va a construir la carretera del aeropuerto a Zacatecoluca, una carretera de 4 carriles que se están avanzando en los diseños. Lo mismo el paso del Amatillo, 7 kilómetros de carretera allá en la frontera con Honduras. Para modernizar los pasos, se va a iniciar también los trabajos con los fondos de Yucatán de la carretera de 4 carriles hacia el Puerto de la Libertad, el bypass del Puerto de la Libertad. También se va a construir, este año se inicia la construcción del bypass en San Miguel. O sea, hay una cantidad de obras en infraestructura interesantes que van a dinamizar la economía. La construcción genera mucho empleo, pero al mismo tiempo va a modernizar las carreteras de nuestro país. Hablando de la construcción y de otros sectores estratégicos del país, ¿qué impulso o qué agenda se tiene para estos sectores en particular, secretario? Bueno, mire, un tema que yo no quiero dejar de pasar, de mencionarlo, porque este año vamos a iniciar como una nueva fase, diría yo,
en la vida del país. En los próximos años vamos a entrar a lo que se conoce como la era digital. La televisión, los medios de comunicación, las telecomunicaciones. Nosotros este año vamos a iniciar la negociación del espectro radioeléctrico, particularmente en lo que se conoce como la banda ancha para las 4G. Hay algunas empresas de telefonía que están hablando que tienen 4G, pero aquí nadie tiene 4G. En el país todavía no hay 4G, empezamos este año. Eso va a ser un factor importante que va a dinamizar la economía de nuestro país. Entramos a esa fase, luego de haber aprobado ya las reformas a la ley de telecomunicaciones, vamos a iniciar esa fase y creo que ese va a ser un factor que va a modernizar no solamente las telecomunicaciones de nuestro país, sino que va a generar un impacto decisivo en el crecimiento económico del país. O sea, esas son medidas que se van a empezar a ejecutar este año. Esperamos nosotros que este año se haga la licitación de esa banda ancha. A finales del año pensamos nosotros que podemos estarla realizando y eso va a ser una expansión más dinámica de las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Qué tanto se ha acomodado las relaciones con las empresas de telefonía transnacional hoy en el marco de las medidas de bloqueo de señal en cárceles que han sido drásticas? Bueno, yo creo que al principio hubo resistencias, hace un poco más de... Estas medidas empezaron desde hace un año, pero ya hoy en la aplicación de las medidas extraordinarias, cuando ya la Asamblea decidió que se hacían porque se hacían, ¿verdad? Y se le autorizó al Ministerio de Seguridad que la hiciera por cualquier medio, entonces las empresas han venido colaborando. O sea, hoy por hoy no se ha hecho el bloqueo a todos los centros penales, pero sí ya tenemos un bloqueo a 7 centros penales que son los más, digamos, donde están los grupos más peligrosos del país. Esperamos nosotros que eso continúe en una buena relación, en una buena dinámica, porque hay que expandirlo hacia otros centros penales para ir cerrando el círculo, para bloquear las comunicaciones. Y eso va a incidir mucho más en la reducción de la Voy a hacer la última pausa comercial. Hay preguntas que tienen que ver con temas generales de país. Me gustaría darle el abordaje pertinente cuando regresemos después de la pausa. Gracias a usted por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21. Recuerde, mañana a las 6:30 también tenemos el debate político con nuestro panel de los viernes. No se lo pierda. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a darle lectura a los comentarios que usted nos está enviando a través de las redes sociales. A ver, ¿cómo encaja, pregunta alguien, los discursos en las buenas relaciones con la oposición? El presidente en su discurso en la Asamblea llamando al diálogo, pero el secretario general del partido en otra tarima utilizando calificativos poco favorables para esa armonía. Cuando él dijo solo se está quedando el sector empresarial a ladrar de aquí y ladrar por allá. ¿Cómo interpreta esto el secretario técnico? Bueno, mire, en realidad creo que más allá de los discursos, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque verdaderamente encontremos un espacio que posibilite buscar un entendimiento. O sea, yo particularmente soy del criterio de que es correcto que tengamos un clima de respeto, que dialoguemos en un ambiente de respeto. Diferencias habrán. Nadie puede estar imposibilitado para poder dar su opinión sobre cómo juzga la situación del país.
Sin embargo, el clima de respeto y particularmente no hacer personalizaciones en el debate, creo que puede crear un clima de confianza y nosotros en esa dirección estamos trabajando, en crear un clima de confianza. ¿Podría crear cierto ánimo de venganza el gobierno al haber sido dejado fuera del acuerdo para el salario mínimo entre el sector privado y los trabajadores? No, o sea, nosotros no tenemos ánimos de venganza en eso. O sea, lo que sí digo es que hubiéramos preferido que el incremento al salario de los trabajadores sea más, ¿verdad? Eso lo hubiera. Pero tampoco nos podemos poner a pelear por una situación en la que ese fue el acuerdo al que se llegó. Desgraciadamente no hubo voluntad de incrementar un poco más el salario de los trabajadores y hay que respetarlo, ¿no? ¿Cuál es el estado de las relaciones con Brasil, sobre todo cuando es un país cooperante y de mucho tráfico de comercio? No tenemos mucho tráfico de comercio nosotros con Brasil. La cooperación es mínima, es mínima. Anda más o menos por $1 millón en todo el quinquenio y esas son asistencias técnicas que son importantes. Nosotros las mantenemos y estamos haciendo el esfuerzo porque esas cooperaciones continúen, ¿verdad? Nosotros lo que expresamos es que nos parece de que hay una manipulación política en ese proceso en Brasil y el presidente eso lo ha sostenido. ¿Quién lidera la gobernabilidad en el país, el gobierno o el partido? Preguntan a alguien. No, realmente es el gobierno. El gobierno es el responsable de ejercer, digamos, sus funciones en materia de seguridad, por ejemplo. Esas son funciones del gobierno. En materia de relaciones exteriores son funciones del gobierno. En materia de acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, sí, ahí podemos decir que el partido juega un papel importante. Las instituciones del gobierno, la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa, tienen una relación estrecha con el gobierno. ¿Qué tiene que decir el gobierno a 2 años en materia de transparencia? Pregunta también otro televidente, sobre todo cuando la oposición critica de ser poco transparentes en el manejo de fondos y proyectos. Yo no creo que haya un gobierno más transparente que este. Todos, absolutamente todos los gastos están siendo auditados, informados. Todo aquel que pide información se le entrega la información, por supuesto por los canales respectivos, correspondientes, ¿verdad? Las instituciones pasan trabajando en entrega de información que la ciudadanía solicita, que los medios de comunicación solicitan. O sea, no creo que haya un problema de transparencia realmente. Lo que pasa es que la oposición siempre quiere juzgar, ¿no? Pero realmente no tienen absolutamente ningún argumento para decir que este es un gobierno que no actúa correctamente. ¿Cómo se prepara el partido, dice, para poder enfrentar electoralmente a Arena cuando Arena busca su reacomodo para el próximo año? Creo que eso lo que quiere decir es que ya el otro año entramos en una fase electoral y de esta manera pues plantea así que está haciendo su partido al respecto. Yo estoy menos involucrado hoy en la dinámica del partido por las responsabilidades que tenemos en el gobierno, pero yo lo que puedo decir es que terminamos los 2 años de gobierno con una buena calificación según las encuestas. Y el partido Arena va muy mal según las encuestas. Ahí hay un problema interno, hay una crisis de liderazgo que nos afecta, le afecta al país incluso. Hay un pleito entre los jóvenes, los viejos, hay una lucha por desplazar, hay una búsqueda de liderazgos, o sea, entonces ahí en Arena hay un problema que efectivamente no solo les daña a ellos, le daña al país porque eso dificulta ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero hoy por hoy nosotros creemos que la situación va bien políticamente. A ver, ¿qué tan consistente, pregunta también alguien, serán las metas de crecimiento económico del 2.6 como lo proyecta el gobierno para este año? Mire, son prácticamente las cifras no solamente del Banco Central, sino coinciden con las cifras que ha dado el Fondo Monetario Internacional y ha dado la CEPAL. O sea, hay quienes dicen que el gobierno está maquillando cifras, o sea, no tenemos ningún propósito. Son las mismas cifras del Fondo Monetario, o sea, las perspectivas son las mismas. Esperamos nosotros que se cumplan. O sea, nosotros quisiéramos, por supuesto, crecer más rápido, pero las condiciones
internas e internacionales siguen siendo favorables en materia de demanda de parte de los Estados Unidos, en materia de los precios de los hidrocarburos, siguen siendo precios bajos. Ha crecido un poco los precios de los hidrocarburos, pero todavía se mantienen bajos y eso beneficia la producción nacional y particularmente las exportaciones. A ver, recojo esta información que publica el periódico El Diario de Hoy en la sección negocios. Gobierno cambia plan y piensa arrendar Puerto de la Unión. ¿En qué consiste esto, secretario? Eso es a lo que me estaba refiriendo, ¿no? O sea, vamos a presentar una propuesta de ley de servicios portuarios, ¿verdad? En la que se pueda modificar el planteamiento de una licitación, porque hoy lo que tenemos es una ley de licitación del puerto, que es mucho más dura, digamos, con los inversionistas. Les obliga a pagar de entrada una cantidad de dinero, les obliga a tener cuotas determinadas cada año en volúmenes de carga y ellos consideran que no tienen capacidad para cumplir esos volúmenes. Y si no se cumplen esos volúmenes, son penalizados. Y entonces por eso es que los inversionistas no han querido hacerse cargo. Es una legislación mucho más flexible que en los próximos días la vamos a presentar a la Asamblea. ¿Qué quiere decir, señor Lorenzana, pregunta usted, cuando sostiene que en El Salvador ninguna compañía de telefonía tiene 4G? ¿Quién está mintiendo? No me quiero referir a eso para no atacar ninguna empresa, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver en la publicidad de las empresas, hay quienes que dicen tienen 4G. Hoy por hoy no hay 4G en el país. A partir de este año, espero yo que a finales del año hayamos subastado la banda ancha y podemos hablar de 4G. Empleos, dice usted, son los que se han generado hoy en día. El desempleo juvenil ha incrementado, también plantea el periódico El Diario de Hoy en una noticia que se publica hoy en día. En años recientes, más del 90% de los jóvenes que alcanzaron la edad productiva fueron a trabajar al sector informal, dice. ¿Cómo se sostiene? Pregunta, me imagino que a eso se refiere el televidente cuando hace esta reflexión. Si por un lado se dice se incrementan los empleos el gobierno, pero por otro lado también se conocen cifras diferentes. Sí, mire, sin duda el problema del empleo es uno de los retos, de los grandes desafíos del gobierno y del país, ¿verdad? Tenemos incluso que avanzar en la búsqueda de un acuerdo por el empleo. Nosotros hemos iniciado la ejecución del programa del empleo juvenil. Se ha iniciado en Soyapango, pensamos abrir este proyecto en San Miguel y en Santa Ana. Es un proyecto que está también gestionando financiamientos externos con la Unión Europea, con el Banco Mundial, para poder asegurar mayor empleo. Pero hoy por hoy las cifras oficiales en el 2015 fueron más o menos 11,000 empleos nuevos cotizantes en el Seguro Social. Son nuevos cotizantes, ¿verdad? En el Seguro Social. Esa es una forma de medirlo, pero no es todo. Mucha gente en el sector agropecuario, en el sector informal, también no cotiza, pero son nuevos empleos. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, secretario, este día y poder hacer un desglose de los puntos medulares del discurso de ayer y obviamente de la ruta de trabajo que viene para los próximos 3 años de gobierno. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.